el apóstol Pablo hablando a los filipenses y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se puede sentar en esta noche, por favor? Gloria al Señor Jesús. Pastor, agradezco al Señor por el privilegio de poder predicar su palabra. Un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Agradecemos a Dios por el privilegio y también al pastor por este privilegio que nos da de predicar su santa y bendita y poderosa palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor. Bien, los que han estado en los cultos anteriores, hemos venido hablando acerca de la justicia de Dios. Acerca de la justicia de Dios, como lo que acabamos de leer. No la justicia mía, no la justicia que la gente proclama, no la justicia de los hombres, la justicia de Dios. La gran pregunta sería: ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Hemos venido hablando acerca de este tema. De hecho, no es un tema. Yo, en lo personal, creo que es el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios. La proclamación de las buenas nuevas. La proclamación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y la semana pasada nos ocupaba el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. 10. Hoy quiero que vaya por ahí. 10, 4 y 5. Ahí voy a empezar. No sé si logre llegar a lo que hemos leído, pero lo que me interesa en esta noche es que usted sepa de que es el mismo tema. Es el mismo tema de lo que el apóstol Pablo está tratando de proyectar. Y la semana pasada hablamos acerca de esta justicia de Dios, de cómo Dios la dispuso a la humanidad, de cómo nosotros podemos recibir esta justicia de Dios. Aprendimos qué es la justicia de Dios. De hecho, ahí lo tenemos en la pizarra. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. En eso se resume la justicia de nuestro Dios. Recuerde que lo que acabamos de leer en Filipenses no dice que es la justicia de Pablo, no dice que es la justicia según creencia, sino es la justicia de Dios. Y la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando acerca de que si nosotros no aceptamos eso, no podemos someternos a la mano de Dios, no podemos hablar de obediencia. El no aceptar este mensaje de la manera que Él lo estableció es no someterse a la voluntad de Dios. Y yo sé que en esta noche mucha gente proclama la obediencia a Dios. Sin embargo, la Biblia habla de que fue un solo hombre el que obedeció a Dios. La Biblia dice que a través de un hombre entró la desobediencia y por él el pecado. Pues de la misma manera, a través de un hombre, el segundo Adán, que es Jesucristo, dice que entró la vida y por él la obediencia. Él fue el que obedeció. Y yo sé que nosotros nos jactamos muchas veces de obedecer, pero si no logramos entender lo que es la justicia de Dios, no podemos someternos a Dios, no podemos obedecer a Dios. Entonces, hemos estado hablando acerca de la ley. La Biblia dice en el libro de Isaías que Dios es el legislador. Legislador es el que establece las leyes. La Biblia dice que Dios hizo el cielo y la tierra. El cielo se rige por leyes, la tierra también se rige por leyes. Yo sé que hay leyes terrenales, pero estamos hablando de las leyes de Dios, de cómo Dios quiere que nosotros vivamos de una manera sabia, de una manera piadosa en esta tierra. En el cielo obedecen a Dios. La Biblia dice que los ángeles están prestos para hacer la voluntad de Dios, están prestos para hacer lo que Dios les diga. O sea, hay leyes, hay reglamentos. De la misma manera, entonces Dios establece leyes en la tierra, pone a Adán, a Eva en el jardín y les dice de qué manera deben relacionarse con Él, de qué manera podemos tener comunión con Dios. Sin embargo, el hombre, vemos en el libro de Génesis que le falla a Dios, desobedece a Dios, por ende la relación con Dios se rompe, se quiebra la relación con Dios, pero Dios no se queda ahí, ¿verdad? Porque sabemos que desde el libro de Génesis 3:15 empieza Dios a proclamar lo que iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Dios?
Dios necesitaba un pueblo aquí en la tierra para poderle comunicar a ese pueblo lo que Él es. Y Dios mira hacia la tierra y dentro de todos los pueblos se encuentra el pueblo de Israel. Encuentra al pueblo de Israel y se le manifiesta al pueblo de Israel con la intención de que a través de este pueblo el mundo entero conociera la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 9, dice que a Israel se le dio el culto, se le dio la palabra de Dios, a él se le dieron los privilegios. ¿Qué hace Dios entonces para poder comunicar su mensaje? Establece leyes. Y viene Dios y le da las leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ahí tenemos la ley. ¿Qué es la ley? La ley no es más que lo que manifiesta, o sea, en otras palabras, la ley revela lo que Dios es. El propósito de la ley es revelar lo que Dios es y lo que Dios quiere. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es justo. Dios no es como los hombres. La justicia nuestra no se puede nunca ajustar a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios siempre va por encima de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es corrupta. La justicia de Dios, por eso usted va a ver que Habacuc dice que toda alma que no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. Y nosotros hemos estado hablando acerca del tema de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de cómo nosotros podemos alcanzar esa justicia de Dios, y es aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, no de una manera intelectual, en nuestro corazón, de una manera de que empiezan en nosotros a haber cambios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: mira, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar. Estamos hablando de un gran predicador. Estamos hablando de un hombre que tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios para ese entonces. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de gente que Dios sabía que tenían el conocimiento, que tenían todo el entendimiento acerca de la ley. El problema es que la ley es santa, la ley es pura, y los hombres pecadores no se pueden someter a la ley de Dios, a la exigencia de Dios. Dios exige justicia porque Él es justo. Dios exige pureza porque Él es puro. Y ningún ser humano, la Biblia dice que lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo ve abominable. Es más, Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, lo más bueno, lo más puro, lo mejor que usted puede aportar tiene mancha delante de Dios, tiene pecado delante de Dios. O sea, no hay manera entonces de acercarnos a Dios. Y Dios le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Gloria a Dios. ¿Cómo ocurre este nuevo nacimiento? Lo que vimos la semana pasada en el libro de Romanos capítulo 10, a lo cual el pueblo de Israel no se pudo someter a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían establecer su propia justicia. Ellos querían alcanzar la salvación por sus propios medios, de la manera que ellos creían que así era, y se aferraron a eso. Y ahora Dios viene con algo nuevo, algo muy poderoso, contrario a lo que ellos pensaban. Hablamos los días pasados acerca de religión, hablamos acerca de tradiciones de los hombres, lo cual a la gente le encanta ajustarse a lo que es las tradiciones, y creen que de esa manera agradan a Dios. No, hermano, el evangelio es poder de Dios. Cuando hablamos del nacimiento, es poder de Dios, porque es una obra poderosa que solo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Todo lo demás es religión, así como estaba Nicodemo, un gran predicador de aquellos tiempos. Recuerde, esta gente eran estrictos en la ley, no ponían a cualquier persona para que fuera líder. Y este hombre se acerca a Jesús porque quería conocer de él, y el Señor le habla en unos términos de los cuales él no podía entender. ¿Por qué? Porque
porque él tenía conocimiento. Y es que ese es el problema, que cuando nosotros llevamos años y vamos adquiriendo conocimiento, si nuestro conocimiento no es de la manera que Dios quiere, nuestro conocimiento nos lleva a un punto de rebelarnos contra Dios. Por eso que el Señor Jesús insiste en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le habló en términos de lo cual él podía entender, porque era un intérprete de la ley. O sea, de la manera que la persona está, así le habla a Dios. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque eso es en el capítulo 3 de San Juan. En el capítulo 4 de San Juan, Dios encuentra a una persona quizás en una condición peor, podemos decirlo así, para los hombres, porque habla de una mujer ramera o prostituta, podría decir la gente, o adúltera, o fornicaria, o inmunda, lo que la gente le podía llamar. Y el Señor Jesús se encuentra con esta mujer y le revela cosas que al hombre que sabía la ley no le reveló. El Señor tuvo una paciencia, un amor especial para esta mujer. No la trató de la manera que trató al fariseo. No le habló en términos teológicos. No le habló de nacer de nuevo. Le dijo: mujer, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién está hablando de ti. Y entablan una conversación al punto que el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. La Biblia dice que esta mujer fue impactada por el poder de Dios, fue impactada por las palabras del Señor Jesús, porque eso es el evangelio, el poder de Dios. Entonces vemos que la ley es pura, que la ley es santa, pero hay un problema. El problema es que los hombres somos malos, somos pecadores por naturaleza. Nos rebelamos contra Dios. Digamos que si nadie de aquí nosotros fuera cristiano, todos le hemos fallado a Dios, hemos transgredido la palabra de Dios. Y la ley tiene dos aspectos: se debe cumplir al pie de la letra, se debe obedecer tal como está escrita. Y la Biblia dice que si no se hace, la persona cae bajo maldición. Gloria a Dios. ¿De qué me está hablando eso? A eso se le llama la justicia de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es puro. Por eso es que usted va a ver en Romanos capítulo 10, verso 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo. Alabado sea Dios. Es decir, ahora hay otra manera de acercarnos a Dios. Ahora hay otra forma de la cual Dios ha escogido. Yo estoy seguro que hay personas que si podrían reclamarle a Dios que por qué lo hizo así, se atreverían a decirle. Porque el ser humano siempre está adherido a lo que él pueda aportar. Si Dios dijera que la salvación depende de 41 días de oración, de ayuno y oración continuamente, la gente estaría dispuesta a hacerlo, porque después sienten un ego, sienten una satisfacción personal porque le han cumplido a Dios. La salvación no es así. La salvación no es por lo que tú puedas hacer. La salvación es un regalo de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, es un regalo. No se debe de hacer nada. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 4: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que el que no cree continúa bajo la maldición de la ley. Aunque usted diga que no, eso es así. Porque la ley, dice la palabra, que se debe de cumplir al pie de la letra. Usted puede cumplir los 612 mandamientos, pero si quebranta uno, usted se hace transgresor de todos. Eso es lo que dice el libro de Santiago. En otras palabras, la ley, Dios deja la ley para que la gente tenga conciencia de la necesidad de un Salvador, de alguien más poderoso que Él. Luego dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá. ¿De qué justicia estamos hablando? De la ley. Estamos hablando de hacer. El que haga las cosas que Dios demanda, ese vivirá.
Por eso hay una sentencia en el libro de Ezequiel. Toda alma que pecara morirá. Toda alma que no se someta a este mandamiento va a morir. Y uno de los problemas con los cuales Cristo se enfrentó es que la gente insistía en la ley. Insistía por sus propios medios. No se quisieron sujetar. No se pudieron someter a la justicia de Dios. A Dios le plació hacerlo de esta manera. Y de esta manera necesitamos someternos nosotros para hablar de un verdadero evangelio. De un evangelio que cambia de adentro para afuera, no de afuera para adentro. A veces confesamos que hemos creído, pero hemos creído intelectualmente porque seguimos viendo a nuestro alrededor. Y seguimos con los prejuicios con la gente. No, que ese está vestido de esa manera. No, que ese vino de tal manera. No, que ese usa tal ropa. Que se peina de esta manera. Eso es religiosidad, hermano. El evangelio no es eso. El evangelio es poder de Dios. Gálatas capítulo 3 verso 10 dice: yo lo hablé la vez pasada, pero me es necesario pasar por acá porque necesito establecer claramente lo de la ley. Necesito que la gente entienda lo nuevo que Dios ha hecho. No que la ley sea mala en sí. No que Dios haya cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Gálatas capítulo 3 verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso me llevó a mí a estudiar la palabra del Señor. Estaba viendo en el libro de Deuteronomios capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta llegar al 28. Y todos esos capítulos no hablan más que de las exigencias de Dios, de la pureza de Dios, de lo que Dios demanda en su palabra. Entre de ellos está Deuteronomio 22:5, del cual muchos predicadores lo agarran para atacar a la mujer, sin darse cuenta que lo que están haciendo es predicando ley. En otras palabras, si ellos se atreven a decirle a la mujer que no use pantalón, ellos están supuestos también a cumplir la ley al pie de la letra. De lo contrario están bajo maldición. Porque unos capítulos antes de Deuteronomio 22:5, que dice que la mujer no debe vestir así o traje de hombre, porque es abominación a Dios, versículos antes dice que todo hijo que no obedece a sus padres deben sacarlo y debe ser apedreado y debe ser muerto. Ese es el cumplimiento de la ley. ¿Sí entiende? O sea, yo no puedo venir ahora y tomar un versículo para yo predicar o para yo quedar bien con la gente. No, hermanos. Sí, porque es que a veces a la gente le gusta eso. Déjenle por ahí, dice. Déjenle por ahí. Y no saben lo que se está predicando. Necesitamos tener el entendimiento. Necesitamos saber que si vamos a predicar ley, entonces el apóstol Pablo dice: están obligados a cumplirla al pie de la letra. Y eso es predicar ley. Y Dios estableció un nuevo camino. Entonces, ¿qué dice? Dice el 11, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Estamos hablando de un nuevo camino. Estamos hablando que Dios provee ahora la justicia. Dios pone al alcance de nosotros la justicia de Dios. Y que hay un medio para poderla obtener, que es la fe. Es lo único que Dios acepta, la fe. Él no quiere ningún esfuerzo humano. Él no quiere nada que tenga que ver con la carne que esté manchado. Él está exigiendo ahora fe. Y ahora, ¿qué está exigiendo Dios? Eso, para creer en qué, en lo que Él hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Dios está diciendo: ahora, todo aquel que cree en mi Hijo Jesucristo, mi justicia, yo así lo decidí, yo así lo quise. Esta justicia justificará a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. A todo aquel que cree, no todo aquel que se esfuerce, no todo aquel que insista en su religión. Por eso el texto que leí: y ser hallado en él. La pregunta es: ¿cómo te va a hallar Dios? ¿En tu religión? ¿En tu capricho? ¿En tus propias conclusiones? ¿Hay
de aquel a quien Dios no halle bajo la justicia de Cristo. Estamos hablando nosotros de cosas eternas, hermano. Amados míos, son cosas eternas. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Entonces, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Se da cuenta? La ley es ver por el hacer, en mis esfuerzos. Es todo aquello que yo pueda aportar para mi salvación, para ser salvo. Y de esa manera la gente se salvaba. Sin embargo, la Biblia dice que hay una maldición en eso. Nadie la puede cumplir. Es como que Dios le estuviera pidiendo a un ser humano cruzar el océano completo para ser salvo. Es como que Dios le estuviera pidiendo a un ser humano que se lanzara desde un 50 pisos arriba y caer abajo. Es imposible por la ley. El 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esto? Lo sacó de Deuteronomio capítulo 21, verso 22. Mira lo que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Dios te da por heredad. Gloria a Dios. Hablamos de un criminal, hablamos de una persona que como decimos, que la han encontrado con las manos en la masa. La ley exige que debe pagar. La ley exige que debe pagar con su vida. Eso es la ley. Y a eso Pablo les dijo a los Gálatas: ¿ustedes quieren regresar a eso? Tan necios son. Y yo sé que cuando nosotros hablamos yo sé que usted ha oído esta palabra, legalismo. Y muchos dicen, no, que me dicen legalista. Aunque me diga un legalista, yo diría de que si a usted le están diciendo legalista, habría que examinar por qué. Porque cuando se usan esos términos, cuando se habla de legalista, habla de la ley. Eso quiere decir, la gente que insiste por medios humanos, la gente que insiste por cosas externas, la gente que se enfoca en cosas externas, legalistas les dicen. Y la gente se molesta por la verdad. No se sienten cómodos cuando alguien le dice: usted es un legalista. Y la persona puede empezar a discutir sin base, sin conocimiento, porque legalistas le decían a estos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo es claro y le llama enemigos de la cruz de Cristo. Pablo ve a esta gente como una amenaza al evangelio. El evangelio debe permanecer puro, intacto, tal como cuando Dios se lo dio al apóstol Pablo. Entonces dice Salmo 69:4, escucha esto. Esto es Cristo. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Este es Cristo hablando, hermano. He de pagar lo que no robé. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento esa condena, esa maldición, esa vergüenza era para alguien que era vil, era menospreciado, un ladrón, una persona mala en sus acciones. Y Jesús está diciendo: he de pagar yo lo que no hice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa es la justicia de Dios. Cuando yo creo en eso poderoso, entonces en la justicia de Dios, Dios viene y en vez de ver a Carlos el sinvergüenza, el que no se puede someter, en vez de verme a mí, ve el manto de justicia de Cristo en mí. Esto es lo que la gente debe de entender. Que Dios no te ve a ti. Dios ve a Cristo en ti. Ay de ti si Dios te viera a ti. Si la Biblia dice que no hay una sola cosa que no esté manchada. Entonces dice: al igual que el cuerpo del criminal era
era maldecido por Dios. Así Cristo, colgado de la cruz, llevaba sobre sí el castigo divino, la misma vergüenza que todo criminal condenado al tomar sobre sí la maldición de la ley. Jesucristo nos redimía de ella al no poder nosotros cumplir al pie de las letras sus santas demandas. Por esta razón Cristo es el fin de la ley para justificar a todo aquel que cree. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10 verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y cuando hablamos de justicia es que Dios te ve limpio, Dios te ve puro, Dios te ve santo a través de la obra de Jesucristo. Si has creído en eso, si has puesto en tu corazón eso, porque abajo dice a todo el que creyere. Si creyeres en tu corazón, ¿qué implica eso? Eso quiere decir confiar en este caso, en Cristo. Tener fe en este caso, en Cristo. Estar plenamente convencido en este caso, de Cristo. Reconocer, depender de alguien, en este caso, Cristo. Todo es Cristo. Gloria a Dios. No estoy hablando de un creer intelectual. Estoy hablando de un creer que nace en el corazón, de algo que Dios hace en mi corazón. Cuando yo pongo mi confianza en Cristo, y esto como lo he dicho, no creer que Dios me va a dar la casa, no creer que Dios me va a dar lo otro. Estamos hablando de la fe para ser salvo, porque el tema central es la salvación. Esta es la base primordial. Esto es lo que Dios le interesa. Esto es lo primero. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos correctamente de la manera que Él lo estableció. Si usted cree en su corazón de la manera correcta, usted vivirá bien. La Biblia dice que todas las demás cosas se van a ir añadiendo. Pero si creemos nosotros, entonces ¿qué dice? El 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían caído en ese error. Y Pablo ve una amenaza al Evangelio y les dice: díganme una cosa, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por creer con fe? ¿O porque ustedes son buenos y se portan bien? Tan necios son. Habiendo empezado en el Espíritu, van a acabar por la carne. Nótese bien que cada vez que la Escritura habla en estos términos de la carne, no está hablando de adulterio, no está hablando de inmundicia, está hablando de los esfuerzos humanos. Ahora entiendo yo Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, conforme a sus esfuerzos. Ajá, a estos es. Para estos dice que no hay ninguna condenación. Pero los que andan conforme a sus esfuerzos, conforme a lo que ellos puedan aportar, caen en condenación siempre. Ustedes no me dejarán mentir, pero muchos de ustedes en esta noche estuvieron a punto de no venir por ataques. ¿Para qué vas a ir? Tengo otro mensaje que está en Romanos, donde Romanos dice que Pablo sirve a Dios en su espíritu, en el evangelio de su Hijo. Porque entonces entendí que hay una diferencia de servir a Dios en mi espíritu. Hay otra diferencia de servir a Dios desde mis emociones, o sea, de mi alma. Y otra cosa es servir a Dios de mi exterior. Porque la Biblia dice que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y hay algo poderoso que Dios ha hecho en nuestro espíritu, que nadie puede tocar. Nadie puede llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa si alguien sirve a Dios en su alma? Esa persona depende del estado anímico en que se encuentra. Si está pasando por una prueba, no puede servir a Dios. Tiene fuerza. Si la gloria de Dios se manifiesta y cae, gloria de Dios se manifiesta aquí y siente la salvación de Dios al salir a esa puerta, ya la ha de haber perdido. Porque ¿qué? Entra la gente en condenación. Y Romanos capítulo 8, por eso es que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No en su religión, no en lo que ellos creen, en Cristo. Como Pablo dice, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. No teniendo mis propios conceptos, sino teniendo la justicia de Dios. Al otro sábado yo voy a entrar en lo poderoso,
¿Por qué Pablo está diciendo eso? Entonces, aquí está, mire pues. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay una pregunta aquí en Gálatas capítulo 3, verso 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La Biblia dice en San Juan 1:17 que la ley fue dada por ángeles a Moisés, pero la gracia, dice, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se le entregó directamente en las manos al Señor Jesús, pero la ley dice que fue entregada por mediadores. Y cuando hablamos de mediadores no es de solo uno, implica varios. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, a causa del pecado, a causa de la maldad del hombre. Dios viene y establece la ley para que a través de la ley se le pueda poner un freno a la gente. Bendito sea. Esto serviría, dice, mientras que se manifieste la simiente. ¿De qué está hablando? De Jesucristo. Es lo que habla el libro de Gálatas capítulo 4 verso 1 en adelante, que dice que estaban bajo tutores hasta que llegase el tiempo de la promesa. ¿Sí me entiende? O sea, la ley es pura, la ley es palabra de Dios, es santa, no se puede quebrantar. Dice que ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Ahora, hay algo poderoso y algo extraordinario en esto, porque como la ley es pura y la ley es santa y Dios demanda de los hombres una justicia que no tienen, y los hombres se jactan de una justicia que no tienen, porque la Biblia dice que hay generación que proclama su propia justicia. Dice, pero están manchados, dice el proverbio. Hay que tener cuidado, hermano. Cuando hablamos de términos de salvación, quiere mucho cuidado. Amén. Entonces la ley es añadida a causa del pecado del hombre, a causa de la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es puro y es santo. Ahora Dios viene y dice, ahora las cosas van a cambiar. Voy a enviar a mi hijo por ellos, porque ellos no pueden. Ellos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo hombre que haga lo bueno. El Salmo 14, Salmo 53 habla y dice que Dios buscó, miró y no encontró a uno, a un solo, a nadie absolutamente. Se necesitaba alguien puro, sin mancha, recto, que cumpliese la ley al pie de la letra. Su nombre es Jesucristo. Amén. Ahora viene el Señor, pone a Jesucristo en la tierra y dice que se da testimonio de Él, según 1 de Juan capítulo 5. Dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. 3 los que dan testimonio en el agua. Dice en la tierra el agua, el Espíritu, la sangre. Estos 3 concuerdan. Entonces Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo. No solamente dio testimonio en la tierra, sino en el cielo. En la tierra dice que cuando lo estaban bautizando, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. A Él oigan. No oigan fábulas, no oigan cuentos, no oigan cosas de hombres, no oigan inventos, no oigan cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque terminarán confundidos. Por eso usted va a ver a mucha gente desalentada. Se congregan hoy, después caen en desaliento, no quieren saber nada de la iglesia, están todos confundidos. ¿Por qué? Porque creo que el pastor hablaba de eso, que se comen todo, que les pongan enfrente. No, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: debes ser un obrero aprobado por Dios, que usa bien la palabra, o sea, que traza bien la palabra, que divide bien la palabra. Y el punto es, si no entendemos el Antiguo Testamento, tampoco podemos entender el Nuevo Testamento. Si no entendemos lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento, no vamos a entender lo que hizo Dios en el Nuevo Testamento. Amén, gloria a Dios. Y entonces vamos a empezar a tener que una mezcla, y Dios aborrece la mezcla. En Apocalipsis dice: te voy a vomitar porque no eres ni frío ni caliente. Habla de una mezcla, habla de algo que Dios detesta. O nos definimos de una vez por un lado y por el otro dejamos lo otro. Así le dijo Dios a los fariseos: no pueden servir a Dios y a las riquezas.
¿Por qué? Porque Dios sabía que los fariseos eran codiciosos y que dice que proclamaban su propia justicia y que según ellos estaban bendecidos porque Dios estaba complacido con ellos. No, hermanos, no es así. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. La respuesta del apóstol: en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, la ley fue dada no para justificación del hombre. La ley fue dada para revelar al hombre su necesidad de una justificación. Para eso fue la ley. No adulterarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no codiciarás. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo no conocía todo eso, dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Yo no sabía que eso fuera así hasta que se me dio la ley. Cuando yo leo que no debo de hacer eso, entonces él entra en un conflicto. Porque por un lado hay una parte perversa del ser humano que le dice que lo haga por el conocimiento de la ley. Pero si la ley no hubiera sido dada, no tuviera esa pelea. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es revelar el pecado del hombre, revelar la maldad del hombre, revelar la necesidad de alguien que es más poderoso que él, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados. Ok, el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo dice en el libro de Romanos: ya hemos acusado a todo el mundo, dice Pablo. Judíos y gentiles están bajo la ira de Dios. Todos están bajo la ira de Dios. No importa el hombre que diga que proclame su propia justicia. Una vez oí algo, estaba leyendo algo y habla de un hombre que dice que era un hombre muy piadoso, un hombre muy recto, tenía su matrimonio en orden, sus hijos en orden, un hombre de hogar, un gran hombre, ayudaba a los menospreciados, a los que no tenían dinero, les daba comida, les daba ropa, les daba de todo. Era un hombre terrible para la sociedad. La gente le pedía y él les daba. Él abría su mano. Y el hombre dice que visitaba a los enfermos, que así tenía tremendas obras. Y un día dice que se paró y dijo: si Dios no me recibe en el cielo, ay de los pecadores. Él creía que por todo eso que había hecho, él tenía derecho. Él creía que por todo eso había un camino pavimentado al cielo. No, hermano. No importa qué tan bueno usted cree, usted necesita un Salvador. Usted necesita a Jesucristo. Y no estamos hablando de una religión, de tenerlo aquí superficialmente. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Ningún hombre puede hacer eso. Nadie puede cambiar a nadie. Usted le dice a un niño: deja de hacer eso, más lo hace, peor lo hace. Cuando predicamos ley, le decimos a la gente que usted es rebelde, la gente se hace más rebelde. ¿Por qué? Porque la ley no salva. La ley lo que hace es revelar la necesidad de un Salvador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Se acuerda de eso? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. En otras palabras, la vez pasada yo ponía esa ilustración, que la fe, la ley, me encuentra a mí caminando. La ley me saluda y me dice que estoy completamente perdido y torcido. Me da la mano y me dice: mira, estás mal. Todo lo bueno que tú estás haciendo no sirve para nada. Eso me lleva a mí a revelar mi miserable condición. Eso me lleva a mí a pensar de otra manera y a doblegarme y a humillarme ante la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que ha hecho la ley. O sea, la ley es poderosa entonces. Porque la ley Dios la dio para encontrarnos. Estábamos perdidos. Y a través de la ley nos encuentra Dios para llevarnos a Cristo. Porque ahora dice que es por fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo maldición. ¿Ok?
Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando? De la ley. Así dice Gálatas capítulo 5. ¿Sí me entienden, hermano? Yo espero que vayamos entendiendo a medida que avanzamos. Porque de lo contrario, hermano, yo voy a preguntar un día y le voy a decir, hermano, ¿qué es la justicia de Dios para usted? No, por gusto no vamos a estar, ¿me entiende? Entonces dice, usted se acuerda de la alegoría, digámoslo así, en Romanos capítulo 7, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Ahora, voy a aclarar algo. El apóstol Pablo aquí no está hablando de matrimonio en ningún momento. Esta es una analogía. Que quede claro eso. Si vamos a hablar de matrimonio, hay que ir a San Mateo, hay que ir a Corintios. Porque esta es una analogía acerca de la ley. Aquí Pablo está hablando de la ley. Así que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Insisto, no está hablando de esto, estamos hablando de la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Estamos muertos, hermano. Pablo define eso en el libro de Romanos como muertos al pecado. No existe tal cosa que yo estoy muriendo porque hacemos a Dios mentiroso. Pablo dice, ustedes están muertos. No está diciendo que usted está muriendo, porque dice que así como Cristo murió una sola vez, así nosotros dice que fuimos que sepultados con Él en el bautizo y resucitados con Él. Sí, yo sé que es incómodo, porque usted dice, entonces, ¿por qué esto? Si estoy muerto, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Eso lo voy a explicar después. Eso está pasando en su alma. Esos son los conflictos del alma. Por eso usted va a ver a David continuamente y habla mucho de su alma, que su alma está angustiada, que su alma se encuentra así. Pero en otras veces vemos a David, mi alma, dice, se deleita, mi alma tiene contentamiento. Estamos hablando de un hombre entonces que su alma está a veces en dolor y que su alma está a veces, ¿me entiende? Desde ahí no podemos servir a Cristo. Pablo es claro y dice, yo sirvo desde mi espíritu a Dios en el evangelio de Jesucristo. Eso está claramente también en el capítulo 4 de San Juan. A Jesús busca Dios. O sea que no hay muchos, hermanos. A esos adoradores que adoran desde adentro. Es decir, que no se mueven según lo que ven. Que la Biblia dice que la fe no es por vista. Y hay gente que se mueve por vista. Ahí no está Dios, dice. Vámonos para otro lado. Son almáticos, desde ahí sirven a Dios. Luego llega a otro lugar, se gozan. Y después, no, aquí algo no está bien, a otro lugar. ¿Sí me entiende? Pero el que sirve a Dios en su espíritu, ese tiene convicciones. A ese busca Dios. Tales adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Entonces dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, aquí está, del espíritu y no el régimen viejo de la letra, o sea, la ley. Sirvamos ahora a través del Espíritu Santo. O sea, es ahora el Espíritu Santo el que está con nosotros, el que se mueve dentro de nosotros. El que dice Pablo que hace maravillas en la iglesia. Aquí muchos dirán, pero ¿por qué no pasa? Bueno, porque quizás no estamos creyendo de la manera que es. Es por fe. Hay un nuevo régimen. Ahora les voy a leer ya para terminar. Deuteronomio 28:1. Por eso estoy diciendo, quiero aclarar esto. Hay una gran diferencia entre servir a Dios por fe y una gran diferencia servir a Dios bajo la ley por obras, por tu esfuerzo, por lo que puedas hacer.
Yo no estoy diciendo que ores. Yo no estoy diciendo que no ayunes. Pero nunca te atrevas. Sea ayuno, sea oración, sea lo que tenga, sea cualquier logro. Nunca te atrevas a pensar que eso merece que Dios te abra el cielo. En ninguna manera. Jamás. Digo esto porque lamentablemente, aquí no, pero lamentablemente hay mucha gente que cree que si no oran se van a perder, que si no ayunan están por perderse. No, hermano. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Dios nos llama a una relación personal con Dios. A mí nadie me dice que necesito buscar a Dios. Hay un espíritu que Dios ha resucitado, que tiene vida y que necesita comunión con Dios. Yo necesito buscar la comunión con Dios. Gloria a Dios. Nadie me tiene que andar siguiendo. Nadie. Ese es el nuevo régimen del espíritu. Deuteronomio 28:1. Por eso estoy diciendo que hay una gran diferencia. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y qué pasa si no? No va a pasar. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿De qué está hablando? De la ley. Esta era la condición de Dios para poder bendecir a Israel. Amén, gloria a Dios. Si no lo hace, ¿qué? Está bajo maldición. Con uno que quebrantare, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Recuerde que esto está en relación con Romanos capítulo 10, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá. El hombre que haga estas cosas tendrá la bendición de Dios. Deuteronomio 28 está diciendo que si se hace completamente al pie de la letra, Dios dice: bendito serás en tu entrar, en tu salir, tu vientre. Todo lo que hagas será bendito. Pero la condición es guardar y poner por obra. Si fuera de esa manera la bendición nuestra, estamos perdidos. Gloria a Dios. Porque podemos guardar muchas cosas, pero con tan solo una mentirita piadosa que le llamemos, has quebrantado la ley y te has hecho transgresor de toda ella. Y mereces el castigo de Dios por eso. Esa es la justicia de Dios a través de la ley. Yo quiero aclarar eso, hermano, para que muchos sepan qué es servir a Cristo ahora. Para que muchos puedan caer de rodillas ahora y decirle, caer llorando: Señor, gracias por eso poderoso que has hecho. Porque es la única manera que podemos entender la grandeza del sacrificio. Por eso es que el profeta dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo. Si obedecieres, aquí está, los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Ahí está la ley. ¿Usted quiere la bendición así a través de la ley? Ahí está la ley. Guárdela. Bendito será usted en su entrar, en su salir, en su caminar, en todo lo que haga. Pero Pablo dice que hay una maldición en eso. No se puede guardar. Solo Cristo la pudo guardar por mí, para que yo sea justicia de Dios en Cristo. Amén. Ahora Dios me ve justo. Ahora Dios me ve limpio. Ahora Dios dice: Él es justo delante de mí. Ahora Cristo, o Dios, Cristo me ha puesto en una relación correcta con el Padre. Ahora es que me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Dice Hebreos 10:22 que nos acerquemos sin fluctuar, sin dudar, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quién es el que llega hasta ahí, hermano? Solo el Espíritu Santo puede llegar ahí. Alabado Dios. Usted no la puede conseguir de ninguna manera, por más que se esfuerce. Amén, gloria a Dios. Por más que usted apriete los labios y diga: yo quiero mantener esta paz. La paz viene de Cristo, de una relación correcta con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Entonces dice el 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos esos mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como la bendición te va a alcanzar, así la maldición te va a alcanzar, si no lo pones por obra. Entonces, por eso Timoteo dice que hay que partir bien. Dividamos bien esto, hermano. Dividamos bien esto. Estamos hablando, esto era lo que exigía Dios. O sea, ¿ya no es palabra de Dios, hermano? Sí, es palabra de Dios. Ahora tenemos que ver dónde se encuentra Cristo aquí. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo ahora en esta escritura? Lo último, Ezequiel 18:21. Lo último nos vamos. Escuche esto. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Obras por la ley. Amén. A esto se le llama justicia de Dios por la ley. Dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si él se apartare de sus caminos. Aquí está. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. En ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿De qué está hablando? De la ley. Si usted no cumple al pie de la letra ninguna de las justicias, le va a ser contada. No así en la fe. Usted ya no está bajo ayo, bajo maldición, bajo la ley. La justicia que Dios le ha dado, nadie la puede tocar. Quiero enfatizar en eso. Nadie puede tocar esa justicia que a usted le ha dado. Ese es un regalo de Dios. Mire que en el Antiguo Testamento, mire lo grande que ha hecho Cristo. En el Antiguo Testamento, usted podía ser una gran persona, guardar todo lo que Dios dijo, pero si usted fallaba, todas sus justicias se venían al piso y la ley caía encima de usted. ¿Sí me entiende? Entonces hablamos de las justicias en la ley, no ahora en el nuevo pacto. Póngase de pie, por favor, en esta noche.